Buenas tardes compañeros, mi nombre es Fabián Andrés Torres Vidal. A continuación desarrollaremos un circuito en serie, luego uno en paralelo, agregando una resistencia 2 con la mitad de la resistencia inicial. Entonces tenemos aquí nuestro circuito en serie con una resistencia. Tenemos la intensidad total de 5 amperios, el voltaje total de 115 voltios, la incógnita de resistencia y la incógnita de potencia. Entonces, la fórmula para hallar intensidad es voltaje sobre resistencia. En este caso necesitamos resistencia, despejamos la fórmula. Quedaría resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Quiere decir que serían 115 voltios sobre 5 amperios para un total de 23 ohmios como resistencia. Ya tenemos la intensidad y tenemos el voltaje, hallamos la potencia. La fórmula dice potencia es igual a voltaje por intensidad. Esto sería 115 voltios por 5 amperios igual a 575 watts. Ahora procedemos a desarrollar nuestro circuito en paralelo. Tenemos la intensidad total, la incógnita de voltaje, tenemos la resistencia 1 de 23 ohmios, que fue la que nos dio anteriormente, la resistencia 2, que sería 11,5 ohmios, que sería la mitad de los 23 de la resistencia 1, y la incógnita de potencia. Entonces para desarrollar este circuito necesitamos dejarlo a la mínima expresión, que sería con una sola resistencia total. La fórmula de resistencia total para paralelo dice R total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto quiere decir 23 ohmios por 11.5 ohmios sobre 23 ohmios más 11.5 ohmios. El resultado daría 264.5 ohmios al cuadrado sobre 34.5 ohmios. Cancelamos cuadrado con ohmio y quedaría 7,66 ohmios como resistencia total. Ahora, para hallar el voltaje tenemos la intensidad y tenemos la resistencia total. Entonces, la fórmula dice intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia. Despejamos la fórmula y quedaría voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esto sería 5 amperios por 7,66 ohmios igual a 38.3 voltios. Ya teniendo nuestro voltaje y nuestra intensidad, hallamos la potencia. La fórmula de potencia dice voltaje por intensidad. Esto sería 38.3 voltios por 5 amperios igual a 191.5 watts. Ahora hallamos la intensidad 2, que es la que baja por el resistor 1, y la intensidad 3, que pasa por el resistor 2. Entonces, como se encuentra en paralelo, el voltaje es igual para todas las resistencias. Esto quiere decir que intensidad 2 es igual a voltaje total sobre R1. Esto sería 38.3 voltios sobre 23 ohmios para un total de 1,665 amperios. Y la intensidad 3 sería voltaje total sobre resistencia 2. Esto sería 38.3 voltios sobre 11,5 ohmios para un total de 3,33 amperios.